Hola, buenas tardes. Hoy quería hablar de la educación en casa y entonces habíamos invitado a Natalia, que ella educa a sus hijas desde su casa y un poco también al ser Semana Santa, cómo las educa en la fe. Natalia tiene dos niñas. Hola, Hola, qué alegría. ahí ¿Cómo? está. Mm. Estoy tratando de enfocar bien porque cuando ya entran dos personas hay que como que mover un poquito, cuadrarlo para que no se vaya tan abajo. Claro, Sí, ahí creo que está. Ya. muy bien. A mí también me pasa, o sea que eso es normal. Hola, Na- ahora sí. Hola, hola, ¿cómo estás, Aniuska? Gracias por la invitación. No, hombre, que tú tienes mucho que aportar y a mí me interesa un poquito aprender de es muy necesario. Sí, Bueno, cuéntame. ¿cómo surge la idea de educar desde casa? Aquí en España es una costumbre que sí que también se hace, pero no es lo más habitual. En Estados Unidos sí que es más común a veces, está más extendido. Sí, sí, exactamente. Bueno, no fue un poco como casualidad, porque mi hija cuando cumplió los 3 años, aquí se pide a los niños cuando van ya al pre-kinder, tienen que haber dejado el pañal del todo. Entonces, Ujú. mi hija no lo había dejado del todo, y entonces yo tenía que, dije, bueno, no, pues no se puede quedar académicamente, por decirlo así, y ahí fue que empecé como a hacer esta búsqueda, ¿no? Bueno, mi marido ya me había dicho antes que contemplara la idea de educar en casa, él estaba de acuerdo en hacerlo, pero yo era un poco escéptica, ¿no? Entonces, pues así empecé así, empecé educando a mi hija porque no dejaba el pañal. Entonces, y una vez que empezamos, pues ya fui, pues bueno, me fui formando mucho, leyendo mucho, entendiendo mucho más qué era lo que significaba. Y así aquí ya me tienen. Todavía sigo educando en casa. Este kinder, porque aquí en Estados Unidos es 3 4 años, se llama pre-kinder. Cuando tiene 5 años ya se llama kindergarten y cuando ya tiene 6 años ya sería primer grado, ¿no? De primero ya vas hasta el 12.º grado, que es cuando ya terminas el colegio, ¿no? Ujú. Este, entonces, mis hijas estaban en edad preescolar, ya la mayor está en kindergarten, y con ella hice una modalidad que se llama Hybrid Homeschooling este año, que es que 2 veces va a una academia en persona y las otras las hacemos en casa. Pero no funcionó. No Ujú. funcionó mucho, porque un poco, digamos, la ventaja del homeschooling es que baja el ritmo de tu hijo, ¿no? Baja el ritmo del aprendizaje de tu hijo, te acompañas mucho con el estilo. Y cuando haces el hybrid homeschooling, como que tienes que seguirte a cómo va todo, ¿no? El Mm. programa. Entonces, no había mucho espacio como para parar, seguir, como detenerse un poco, ¿no? Y seguir. Entonces, el próximo año pues lo vamos a hacer completamente en casa. Y mi hija de hecho lo pidió así, entonces estoy buscando, me toca buscar ya más este año actividades extracurriculares para que tenga un poco ese aprendizaje entre pares que llamamos, ¿no? Con los niños de su edad en otras actividades que no necesariamente tiene que ser la parte académica, sino física o de arte. Entonces, en ese ando, sí, así es. Creo que me extendí un poco. No, no, pero has explicado fenomenal, lo has explicado muy bien. Y a mí lo que más me llamó la atención de tu perfil también, que aparte tienes un blog que quien quiera puede entrar y llegarlo Sí, y seguirte, que lo recomiendo, es la forma súper didáctica y clara que haces para educar en la fe poco a poco, ¿no? O sea, con actividades psicomotrices adaptadas a la edad, o sea, son unas ideas muy buenas que yo creo que sirven para complementar también, aunque vayan al colegio, pues tener actividades a lo sí. mejor los sábados o los domingos que les pueden ayudar y van complementando la formación cristiana también. Sí, Entonces, exactamente, sí, ajá. Bueno, ese es un poco ya, digamos, el aporte, ¿no? Que hago, digamos, para, desde esta cuenta, que es, bueno, a ver, eso también nació por la necesidad de que
En mi casa el lenguaje, la lengua mayoritaria es el inglés, porque mi esposo no habla español. Entonces, yo les hablo a mis hijas en inglés, pero cuando tenemos las conversaciones familiares entre toda la familia son en inglés, ¿no? Entonces, el español se quedó un poco. Entonces, yo me vi en la necesidad de que a veces no estaba haciendo, bueno, ya en el tema bilingüe, hay esta adaptación de que un padre, una lengua, ¿no? Sí lo estaba haciendo, pero a veces notaba que no lo estaba haciendo bien del todo y les hablaba en inglés, porque además el mismo hecho de educarlas en casa me implicaba que lo estaba haciendo en inglés, ¿no? Entonces, estaba dejando el español a un lado, entonces eso fue una sacudida y dije, bueno, necesito crear un espacio en español para mis hijas en la que ellas puedan ir aprendiendo el idioma. Así, digamos, todos los días, ya saben, es la hora de español. Entonces, así fue como nació esta, de que empecé a buscar actividades, porque con los niños hay que ser como más activos, ¿no? En tratar en las cosas que les queremos explicar o como queremos, o lo que queramos transmitir. Entonces, no encontré actividades que sean así, ¿no? Como tú lo explicas, psicomotrices que desarrollen la motricidad fina, gruesa, que tengan esa combinación. No encontré en español. Hay, en inglés sí hay, pero en español son bastante reducidas o son muy específicas también, o sea, como muy solamente específicas en la religión. Y yo mis actividades son mezcladas, o sea, mezclan la parte académica como un refuerzo con la parte, digamos, de la religión. Y así fue que nació y así empecé a compartir las actividades que yo hacía aquí en casa, muy prácticas porque yo sé que todas estamos con el tiempo, con cosas que están a la mano que podemos hacerlas. Y así fue como nació todo eso, ¿no? Digamos, ya el tema de las actividades pequeñas y en este camino pues hemos ido formando una comunidad de mamás que principalmente buscan educar a sus hijos en la fe. Entonces, ahí es que he empezado también pues, a compartir otras cosas que ayudan también a la educación integral, ¿no? De nuestros hijos, porque a la final la fe es parte de esta educación integral, eh, digamos, que necesitamos como padres, ¿no? Y que necesitamos involucrarnos, así hagamos, digamos, mandemos a nuestros hijos al colegio o los eduquemos en casa, pues nosotros somos los primeros educadores de nuestros hijos. Sí, esa es una idea clave y fundamental. Y me hace mucha gracia porque además justo el inglés es para lo académico y en cambio para rezar es el castellano. O sea que me recuerda mucho que decía Carlos V, el emperador, que el alemán era para los caballos, el francés para el amor y el español para hablar con Dios. Y digo, mira, es, Sí, exacto, porque yo decía, ¿cómo me conecto? O sea, el, alguien me decía, no, es que tus hijas tienen que hablar español, me dice, porque tus hijas, la forma en como tú vas a hablarles con el corazón a tus hijas es con tu idioma materno. Entonces, para mí, yo decía, no, es que es básico que ellas aprendan a rezar en español porque así podemos conectarnos todas con el corazón, porque si no, la verdad es que las palabras fluyen más cuando uno habla su idioma materno, ¿no? El inglés es mi segunda lengua, entonces sí, es necesario, y no solamente por el tema de que crecen bilingües y el cerebro pues se expande más, bueno, toda una teoría ahí detrás, pero me gusta más verle esta parte humana, de hablar con el corazón y del lenguaje del amor, de que realmente pues para mí es necesario que ellas aprendan mi idioma por eso mismo, ¿no? Porque nos podemos comunicar desde el amor, se van a poder comunicar con su mamá y su mamá va a poder decirle las cosas con amor en su idioma. y de esa comunidad de madres que tienes detrás, que vas conectando con ellas, cuéntanos alguna historia bonita que les hayas ayudado, que le haya servido, que te hayan contado. Oye, me ha encantado esto. ¿Alguna anécdota que nos puedas Sí, mira, qué bien interesante. Bueno, hay una mamá, a veces hago también como, hay algunas mamás que me escriben por interno y preguntándome principalmente, pidiéndome ayuda, perdón, para cómo educar en casa, ¿no? Este, hay mamás que me escriben, hay otras mamás que también a veces hago llamadas, videoconferencias con ellas, hago consultas con ellas, dándoles guía, ¿no? De cómo guiarlas. Ujú. Este, Últimamente era una mamá que me preguntaba, no era tanto, era más de educación en casa, que me decía que recibía muchas
miradas de juzgándola, ¿no? De por qué estaba aprendiendo a su hijo en casa, que no iba a aprender nada, que no es muy común el hecho digamos, de educar en casa, sino más bien de mandar a los hijos al colegio. Entonces, y que no estaba segura si seguir haciendo, si sus hijos estaban aprendiendo o no. Entonces, un poco lo que trataba yo de guiarle, y lo que trato yo también a ver, demostrar es que la educación que nosotros damos a nuestros hijos, nosotros como padres somos los primeros educadores. Y el estilo que decidamos depende de la familia, o sea, depende del esposo y la esposa, depende exclusivamente de ellos y que debes sentirte segura de lo que estás haciendo. Y si alguno de ellos, también hay otras mamás que me dicen, es que mi esposo no está seguro si esto es lo que debemos hacer o tiene digamos, sus observaciones al respecto. Entonces, yo siempre les recomiendo que primero lo recen, que recen si ese es el estilo de vida que Dios les está indicando, que tienen que seguir, porque los dos tienen que estar de acuerdo, porque si uno no está de acuerdo, la cosa no va a funcionar bien. Entonces, entre papá y mamá tienen que estar de acuerdo de que ese es el estilo de vida. Y que tampoco se lo tomen como para que van a hacer homeschooling. A veces cuando se empieza a hacer homeschooling uno se ve, Dios mío, ¿cómo los voy a estar educando hasta que lleguen al colegio? Química, física, no sé, pues no, que es lo que aprendíamos en esa época, cosas tan complicadas. No, sino que se lo tomen año a año. Este año voy a hacer homeschooling digamos, en casa esta forma. El otro año, pues no lo sé, porque la verdad es que el futuro es incierto. Lo único que sabe es Dios. No se sabe qué es lo que nos va a deparar. Hay muchas familias también que empezaron a hacer homeschooling y que después decidieron por escolarizar a sus hijos. O sea, el espectro es grande, o sea, no hay un patrón. Creo que hemos sido educados en que tenemos que educarnos como patrones, ¿no? Así como moldes. Y esa es como un poco el paradigma que hay que romper, que no somos a ver, no somos un modelito que estamos, no somos seres humanos, somos diferentes y cada familia lo hace diferente. Entonces, si esa es la educación que tú quieres para tus hijos, pues adelante, ¿no? Y si no, pues cámbiala, la vas viendo y siempre lo mejor, lo que tú ves, que sea mejor para la educación de tus hijos. Como yo te decía, inicié este hybrid homeschooling, este estilo de homeschooling híbrido, y vi que no estaba funcionando con mi hija. O sea, entonces dije, no, el siguiente año pues lo vamos a hacer desde casa, y si va bien el desde casa, y si en algún rato veo que tengo la necesidad de escolarizarla, lo hago. Entonces, es como no siempre ver en ese espectro, ¿no? De no tomarse todo como debe ser. Yo en lo personal creo que los primeros años los padres sí debemos encargarnos más por el mismo hecho de que el cerebro del niño crece, o sea, el cerebro del ser humano a los 6 años ha crecido el 85%. Muchas cosas pasan en su cerebro y realmente los padres necesitamos estar ahí o debemos estar muy presentes. Esa es una de las razones fundamentales por las que yo, digamos, un poco más me guié por hacer eso en los primeros años. Ya después la cosa ya va cambiando, pero pasan muchísimas cosas en los primeros 5 o 6 años de vida que mientras si los padres estamos conscientes, pues es mejor la cosa, ¿no? Sí, la verdad es que esa seguridad, ese cariño que se aporta esos días, o sea, ese tiempo se queda para siempre ya en la persona y la autoestima que tiene el niño, o sea, la verdad es que hay veces que lo desconocemos o que hay una necesidad perentoria de ir a trabajar fuera y no tienes con qué dejar al niño, entonces que tampoco Exactamente. hay que ver cada cosa como llega, pero además ahora hay muchísimas herramientas en internet también, ¿no? O Sí, sea exactamente. que antes a lo mejor hace unos años no había y, Ujú. y tienes muchos más recursos para trabajar desde casa con los niños. O sea, Exacto, sí, y sobre todo a veces en el tema de la fe, ahí sí quiero entrar un poquito, sí, algunas mamás me dicen, ay, sí, hice esta actividad con mi hija y digamos, digamos, y me fue tan bien, pude conectarme, mejor, lo pude hacer, y sobre todo que tienes ese espacio, ¿no? Ese espacio para hablar, o sea, es ese espacio en el que tú y tu hijo hablan del tema. Así sea por 5 minutos, por 2 minutos, lo hablaste y se les queda. Entonces,
es tan importante la exposición, no solamente en lo que tú hagas, ¿no? O sea, no dedicarnos solamente a voy a misa y digamos, y ya está, y de ahí me encuentro hasta el día domingo, sino ir un poquito más allá, ir profundizando más. Y el hecho de que uno busque espacios para educar en la fe, te obliga a ti misma a volverte a reencontrar con eso, con ese aprendizaje, ¿no? A ver, porque te va a obligar a ti a decir, a ver, ¿cómo hago para que mi hija o mi hijo aprenda, ¿no? O cómo le explico, ahora que acabamos de pasar, pues, bueno, estamos todavía en el trigo pascual, pero cómo le explico a mi hijo que Jesús murió, que Jesús murió por mis pecados, pero ¿y qué son mis pecados? O sea, son muchísimas preguntas que vienen saltando y qué alegría si ellos se empiezan a cuestionar más, ¿no? Pero entonces Jesús resucitó, pero entonces Jesús murió. Entonces, son muchísimos espacios y a veces no tenemos esas herramientas, ¿no? Para decirles. Yo justamente hice un ebook que estaba gratis de Cuaresma y lo venía haciendo con mis hijas y siempre me gusta hacer cuando les hablo de algo como hacer un ejercicio de que es muy bueno porque ayuda a la lectura comprensiva en general, ¿no? No en todas las ocasiones, pero sí como decirle, a ver, cuéntame tu historia, ¿qué es lo que tú entendiste de lo que yo te acabé de leer o de lo que yo te acabé de contar? Entonces, así se va quedando, ¿no? Ellos van a repetir o les preguntas. Por ejemplo, cuando estábamos haciendo el Vía Crucis, le decía, a ver, ¿cuántas veces se cayó Jesús? Entonces ahí era, entonces, 3 veces mamá. Y les pregunté otras veces, 3 veces mamá. ¿Y alguien lo ayudó a Jesús mientras cargaba la cruz? Entonces, es otra forma de que ellos también vayan adhiriendo el Vía Crucis, ¿no? Porque a veces en el rezo se pueden distraer, o digamos, o no están prestando atención, o con los dibujos no basta, sino también de invitarlos a que ellos también cuestionen, a preguntarles y recibir. Y si no lo contestan, uno mismo decirlo, pues, ¿no? Tampoco, también hay que hacer las preguntas si es que ya se les ha contado algo, pero no hacer las preguntas sin que ellos no lo conozcan, ¿no? Entonces, realmente el tener espacios aparte de ir a misa, el tener espacios aparte del rezo que cada familia elija cómo hacer, si lo hace diario, si lo hace una vez a la semana, ya depende de la dinámica de cada familia o cómo ellos lo hagan. Es necesario tener estos espacios digamos, en el que se explique, que se lea, que se entienda, que hayan objetos, porque también los hijos aprenden con el ejemplo y de qué es lo que tienen, de qué es lo que ven, de cómo crecen, ¿no? Al menos uno podrá decir, esto es lo que yo hice, Dios, hice lo mejor que pude, ya también a las finales pues queda la elección de cada hijo, ¿no? Pero uno como padre está en el deber de educarlos en las feas, por eso cuando los bautizamos ese es nuestro compromiso también, ¿no? Y yo te quería preguntar también cómo vas superando a veces cuando se cansan o no prestan atención o se aburren. O sea, qué Sí, tipo de herramientas utilizas o recursos para motivarlas un poco. sí, sí, sí. Mira, es normal, sobre todo con niños pequeños, o sea, es muy normal. Usualmente cuando el consejo es, mientras más se exponen, más fácil es de llevar. Entonces, las primeras veces van a ser más difíciles, digamos, si se reza el rosario o un denario, se hace una oración familiar todos los días, mientras más tú lo haces, se va convirtiendo en un hábito y se hace más fácil para todos. Cuando recién se empieza siempre es un poco más complicado. Eh, pero en general, por ejemplo, las misas son muy largas, ¿cierto? Entonces, Para un niño. los niños están en trabajo. Entonces, lo importante es explicarles lo que está, o sea, lo que está pasando. Yo justamente ahora, tengo aquí a la mano, acabé de comprar un librito que me está ayudando mucho con la menor, sobre todo, que va a cumplir 4, que es este librito de aquí, pues está en inglés. Eso, así que aquí no sé si están Pero amigas en que te hagan. España hay un libro de guiar la misa para niños, o sea que está muy bien. Exactamente. Mm. Entonces, si no, pues lo pueden hacer y yo lo he visto, no sé si hay en español, pero les van guiando. Entonces, mi hija la pequeña está haciendo, entonces me va preguntando, ¿y dónde estamos? Y ya Sí. estamos aquí. Entonces, eso ayuda un poco a que, bueno, se disipe un poco, ¿no? Sí, yo tengo en casa. Sí, Mm. entonces sí hay en español. Entonces, Sí, sí. recursos como esos, libros que hayan por ejemplo, este libro de aquí que es del Rosario es en inglés, pero sí también tengo uno en español.
que es de mis amigas de Fechoría, que no está por aquí, está abajo. También, ¿no? En los libritos pequeños de Rosario, por ejemplo, Mm. eh, hay algunos que son súper didácticos también, ¿no? Ahora, una familia que no ha rezado el rosario, digamos, o que no tiene ese hábito y que lo quiere empezar a hacer, yo diría que vayan pasito a pasito. Se puede ir por dos formas. La una es rezarlo de forma que sea un Ave María. A ver, no, perdón. Se dice el misterio y se reza un Padre Nuestro, un Ave María y un Gloria Mm. misterio y se repite lo mismo hasta que se termina y de ahí después poco a poco pues se va aumentando, ¿no? Para que así el niño pues vaya aprendiendo que ya, bueno, son 20 minutos, 25 minutos, lo que demore dependiendo de cómo se haga la dinámica del rosario. O la otra es rezar un Mm. denario y después vas aumentando a 2 denarios, después vas aumentando a 3, a 4, a 5 hasta que ya rezaste el rosario completo. De hecho, Eso es lo sí, que yo empecé yo uso el de rezar un misterio. Mm. el misterio. Sí, yo empecé haciendo denarios y de ahí lo Mm. aumentaba y lo aumentaba y lo aumentaba hasta que ya lo hacíamos. La otra es que también, por ejemplo, hay mamás, yo también me incluyo en esa, que cuando los acostamos a dormir, yo les rezo. Entonces Mm. empiezo a rezarles. Entonces ellas, y me gusta mucho esa porque se van, como yo les digo, se van encomendadas. Se van rezando, se van a dormir rezando, ¿no? Entonces rezamos juntas hasta que se quedan dormidas. O sea, yo soy la que hago el rezo y ellas se quedan dormidas con el rezo, ¿no? Entonces, eso también. La bendición de las comidas, diría también, la bendición de las comidas es como también diría como otras cosas que se vayan, digamos, incluyendo. Y de allí tenerles paciencia. Muy pequeño, o sea que son oraciones muy breves, se pueden ir Exacto. Y incluyendo. tenerles paciencia cuando pasa algo, por ejemplo, si ya se empiezan a alborotar, es como cuando, entonces lo que yo hago es quedarme callada. Entonces se dan cuenta que hay un silencio y ahí es como estamos rezando. Explicarles, ¿no? Explicarles que en este momento no es, que hay que estar sentadas, que pueden también, lo que yo hago es que si estamos rezando, les doy libros relacionados o su Biblia de infantil o estos libritos del Rosario, como se pueden estar viendo estos libros, pero o darles también una hoja, digamos, no sé, pues para pintar de la Virgen María o del, o no sé, pues el Pachifano tiene siempre estas hojas que se pueden, para colorear. Mm. Pachifano, entonces se puede descargar y se colorea. Entonces, eso también hace que un poco como que sea más llevadero cuando se reza, ¿no? Y ser constante, yo creo que definitivamente mientras más se expone, es más fácil porque el niño se le va haciendo un hábito, ¿no? Se va acostumbrando, ¿no? Uh-huh. Mm. Y luego cuando notan el contraste con amigos que no lo practican, ¿cómo lo explicas? Sí, es una buena pregunta. Pues yo lo que hago es que, sobre todo en la bendición de las comidas, yo siempre les pregunto, bueno, vamos a rezar, y les digo, o sea, les pregunto, ¿está bien? O si no, nos vamos a otro. Entonces, por lo general siempre dicen que está bien. Y, o sea, nosotros rezamos haciendo la bendición de las comidas y bueno, y ya está. Todavía mis hijas no han, como están chiquitas, creo yo tal vez cuando son un poco más grandes, no han todavía, no se han encontrado con alguien que digamos que les, no sé, pues aquí hay mucho protestante. Entonces, que diga, no sé, pues que no creen en la Virgen María o digamos, o algo así, ¿no? Todavía no, pero sé que va a venir el momento. Entonces, sí les he estado explicando pues que hay otras personas que no creen lo mismo que nosotros. Entonces, creo que lo más importante es reforzarles lo que nosotros creemos, como que a irme más a lo que los otros creen, sino más bien como nosotros creemos que ahí está Jesús. Por ejemplo, en la misa siempre cuando, digamos, pues está la exposición del santísimo, ahí está Jesús, o vamos a recibir a Jesús. O, por ejemplo, nosotros tenemos un hábito muy bonito que es este, que lo tomé del libro de Álvaro Bilbao, que es un paisano tuyo, que es muy popular. Él, pues bueno, recomendaba siempre y recomienda que siempre al final del día
tus hijos se vayan con, como con algo positivo, ¿no? Entonces, nosotros tenemos, antes al final del día decimos cuál es nuestra parte favorita del día. Entonces es como que nos vamos a dormir con lo más positivo del día. Y claro, ¿por qué por qué hacemos esto? Porque después seguidamente viene el rezar, el dar gracias a Dios por el día o rezar ya para dormir. Y claro, agradecemos a Dios por esta parte favorita del día o lo que como nos ha ido en el día. Y bueno, en esta parte favorita del día ya se me olvidó lo que iba a decir. Pero, pero siempre cuando decimos en esta parte favorita del día, en la misa, por lo general siempre los domingos cuando vamos a misa o cuando los domingos por lo general siempre más vamos a misa, yo siempre les digo, y mi marido también siempre dice, que recibí a Jesús en la comunión. Mi parte favorita fue ir a misa y recibir a Jesús en la comunión. Entonces, eso también se va quedando, ¿no? Entonces, como que, ¿qué será eso, no? También les causa como, realmente, o sea, realmente eso pasa, o sea, te estás recibiendo a Jesús contigo, ¿no? Entonces, también, o que te vean, mamá se va a ir a confesar. ¿Y qué es eso, mamá? O sea, entonces, o papá se va a confesar, ¿qué es eso? O sea, entonces, realmente practicarlo, pues es la mejor forma también, ¿no? No Claro, también, es la mejor forma. además ellos cuando vuelves de confesar también te notan distinto. O sea que lo que tienen, sí. Exactamente, sí. Ajá. O tu forma de leer o de estudiar también, respetar ese tiempo. Exacto. Lo otro también que recomiendo es, ahora que hablabas de leerle la vida de los santos, también ayuda muchísimo. Ahora hay muchos recursos, cómo leerlos, de dónde, hay también algunos podcasts que son, eh, no sé si conoces a Juan Diego Network. Juan Diego Network es un podcast que tiene es un podcast católico, entonces tiene muchísimos podcasts que están enfocados digamos, hay muchísimos. Tiene el de la Biblia en un año, la liturgia de las horas, tiene podcast para niños, de formación. Realmente les recomiendo Juan Diego Network. Tiene, digamos, por la cantidad de recursos que tiene y que ayudan, o sea, están allí gratis y te ayudan. A mí, yo en lo personal uso el de la liturgia de las horas en las mañanas. Me ha ayudado un montón para cambiar mis mañanas, empezar bien mis mañanas. Entonces, y para los niños también tienen dos, que es niños católicos que explican, son un poquito para niños más grandes, pero todo eso todavía no le pongo a mis hijas, tal vez ya la mayoría le pueda poner este año, pero van explicando cosas, por ejemplo, el credo o los mandamientos, cosas básicas, recomiendo mucho a niños católicos, y también el otro que es cuentos para el alma, que son diferentes cuentos, historias, que a las finales también, pues, o sea, que siempre tienen este encuentro cristiano, digamos, con Jesús, con También hay reflexión. veces, ¿no? Que se pueden ¿Perdón? poner. También hay dibujos animados que se pueden Sí, poner. sí, claro. El padre Francis, Lucas, también me gusta mucho aunque ya no lo he visto aquí, bueno, aquí no es tanto, pero me gustaba cuando estaba en Ecuador porque yo me mudé, que tiene los títeres, se me olvidó el nombre. Es español. Sí, Sí, sé también, cuál es, perdón. los he visto, pero no me acuerdo cómo se llaman Sí, también. sí, sí. Y él explica para niños que son con unos títeres y que lo hace como él está vestido franciscano, ¿no? Y también muchísimos son muy buenos. Pero sí, también, pues recursos, todo lo que sea, todo, o sea, las mamás creo que ahí tenemos que convertirnos en todo lo que sea para nuestros hijos, para ayudarlos a acercarse más, debemos hacerlo. Porque a veces pensamos en que decimos, tener mucho cuidado también en no hacerlos crecer en una burbuja, ¿no? Porque tampoco los podemos hacer crecer en una burbuja, pero sí debemos ser conscientes de que a veces hay shows que, o sea, que de repente tienen, o sea, se escucha algo que dices, pero ¿de dónde escuchó esto? O sea, ahora, sobre todo aquí, bueno, que tal vez en España también, que hay mucha más, digamos, el tema de la libertad de género, se ha vuelto más. Entonces hay que ser muy escépticos en libros, en películas, en cosas. Y si algo se filtra,
que tu hijo lo vio, lo importante es no escandalizarse. Creo que es el primer paso, es no escandalizarse y tratar de explicarles de la mejor forma, porque los niños van a salir con unas cosas y si uno se escandaliza o tiene una mala reacción, se va a quedar por ahí como algo, sino siempre tratar de explicarlo desde el lado cristiano y desde el lado del amor y desde la verdad, que es de cómo es, ¿no? Sí, es un tema muy delicado, la verdad, este. Sí, sin juzgar, porque a veces, pues, somos muy buenos para juzgar y a Bueno, veces pues, nos olvidamos, ¿no? de Ecuador a Estados Unidos que has comentado. ¿Perdón? Perdona, que ¿cómo notaste tú el cambio de Ecuador a Estados Unidos en la educación? Uf, pues bueno, aquí hay una ventaja de que, claro, se dice que digamos, a ver, las escuelas, de fiscales se llaman en Ecuador, pero las escuelas del gobierno, hay mucha accesibilidad, digamos, hay mucha accesibilidad. Eh, el tema es, no sé si ya está pasando en Ecuador, pero aquí ya hay este tema, que es una de las cosas porque mi marido no quería ponerlas en escuelas públicas, porque se ha abierto mucho el tema de género y se los empieza a educar desde muy temprano. O temas abortistas también. Sí. Entonces, sí, entonces a ver, si es algo con lo que, bueno, mi marido tiene un poco de recelo en eso, pero más allá, no digo que las niñas no lo van a saber, porque las niñas lo van a saber, pero lo que sí creo es que hay edades, ¿no? Entonces, un niño tan chiquito que está entendiendo el mundo, entonces, uno como padre es el encargado de educarlo, ¿no? Entonces, como que no dejar eso que se meta, ¿no? Entonces, en Ecuador me parece que todavía no está en ese nivel, aquí sí. Lo que yo veo es que hay mucha tecnología también aquí en las escuelas. A los niños les dan iPads, les dan esto. Yo no soy muy partidaria de la tecnología a tan temprana edad. Yo creo que los niños necesitan desarrollar más todas sus capacidades motoras a temprana edad. La tecnología sí va a venir, pero no a tan temprana edad. Yo no soy partidaria de eso. Entonces, por ahí también tengo mis observaciones. Aquí ya a los niños les dan un iPad para que desde ahí aprendan a escribir, entonces eso no me llama la atención. Creo que también aquí se está apresurando mucho a la parte académica, como que los tiempos han hecho como que los niños aprendan más rápido, empiecen más rápido la parte académica. También, no sé cómo sea en Ecuador ahorita, creo que también lo están apurando, pero no tanto. Por ejemplo, en un tema básico, aquí en kindergarten los niños tienen que aprender, les ponen que ya deben aprender a contar hasta el 100 a los 5 años. Entonces, esto es matemáticas, ¿no? O que ya deben aprender a leer. Entonces, son cosas que realmente estás apresurando un poco y que a las finales no todo, hay niños que sí lo hacen y perfecto, o sea, hay niños que sí, pero no hay otros niños que se demoran más. Es como para aprender a caminar o para aprender a hablar. Hay niños que lo hacen rápido, al menos que haya algún problema, ¿no? O para aprender a caminar también, ¿no? Entonces cada niño va a su ritmo y eso sí creo que son temas de que cuando uno los apura puede causar frustración y por ende en la parte académica más adelante pues fallan, ¿no? Entonces creo que no hay que apresurarse tampoco como cuestionarse mucho. Entonces esa es una de las cosas también por la ventaja del homeschooling, que te dicen, hay otro grado de lo que he estado leyendo, cuando los niños van de tercero a cuarto grado, es otro momento crítico en los niños porque ya dejan de estar memorizando y ya empiezan como a racionalizar. Y es otro momento crítico en los niños que se debe prestar mucha atención también en educación, en el tema de no ser tan severos, de acompañarlos más, en este caso los padres, porque es una edad difícil para ellos en el tema de aprendizaje académico también. Entonces, por eso, por eso creo yo que así no hagas homeschooling, igual hay que informarse en el tema de educación. A veces uno piensa que ya, a ver, la escuela se encarga, ¿no? A veces está en esa posición de la escuela se encarga. Yo la tenía, lo digo porque yo la tenía presente. Ya mi hija era pre-kinder y ya, allá se encargará. O sea, no pensar tanto así, o sea, sí, se van a encargar de una parte, pero tú sigues encargado de la otra parte, ¿no? O sea, tú sigues encargado porque tu hijo tiene que aprender de una manera integral. Entonces,
El tema de dominar las emociones también, por ejemplo. Justo estoy leyendo un libro que lo recomiendo. Bueno, ya lo había terminado, lo estoy volviendo a leer, se llama Los 5 lenguajes del amor, de Gary Chapman. Él hace para parejas, pero lo ha aplicado para niños. Entonces tiene este libro para niños y él en uno de los capítulos pues le dedica, bueno, después de explicar los 5 lenguajes del amor, ¿no? Él habla del tema del amor y odio, que dice que todos los seres humanos lidiamos con esto, del amor y odio. Entonces, y que uno de los desafíos más grandes que tenemos los padres es de enseñarles a manejar la rabia, la furia, este sentimiento, ¿verdad? Porque si no, sí, porque si no los ayudamos, se puede convertir en algo que el niño luego lo va a tener toda su vida, ¿no? En un comportamiento, él le llama pasivo-agresivo, y que es normal entre las edades 3 y 15 años, dice él, que pasa esto, pero que si ya vamos allá se puede convertir en un hábito y por eso es que tenemos también personas pues que dicen, pero ¿por qué hace daño? Porque no ha sabido justamente manejar los momentos de rabia, de furia, bueno, que todos tenemos, pues, ¿no? Entonces, sí, realmente estudiar, leer libros de psicología, creo que a todos nos sirve. La carrera de ser papás, esta aventura de ser padres es para toda la vida y hay que constantemente seguir viendo qué es lo que mejor podemos hacer para nuestros hijos. Sí, la verdad es que hemos tratado temas muy importantes, la educación en la fe, el trabajo en casa, la educación de las emociones. O sea, a mí me gustaría, para terminar, ya que ya llevamos la media hora casi que es lo que teníamos Sí, sí, previsto, sí. que me dijeras una idea buena de la que te quedaras, como decir, ¿qué es lo que yo he ganado con la educación en la fe en casa con mis hijas? ¿No? O sea, ¿qué es lo que más? Sí, es una muy buena pregunta. Lo que yo he ganado es poderles explicar desde mi, ¿cómo se diría? Poderme yo hacer cargo, yo educarme más, yo tener más instancias de acercamiento con Dios, en este afán de querer educar a mis hijas. Creo que si uno no tiene un corazón abierto para uno, en el día a día se puede volver muy difícil, pero ¿cómo se dice? Esta presión o esta predisposición por querer educarlas a mis hijas me ha obligado a mí a amar más a Dios, a buscar más recursos de Dios, a aprender más de Dios, a relacionarme más con Dios. Y creo que, digamos, eso vale más, porque a la larga, pues, si uno no está bien, pues nada, lo que está a tu alrededor no puede estar bien. Entonces, eh, digamos, el hecho de acercarme más a Dios, de yo poder ser un buen testimonio, es como que te obliga a ser tú un buen testimonio para que tú puedas educar bien a tus hijas, ¿no? Mm. Entonces, creo que a la larga es eso, es también el educar a tus hijas te lleva o necesitas un encuentro con Dios, te obligas a tener un encuentro con Dios. Entonces, esa es digamos, eso sería lo más bonito que te puedo decir, ese deseo y ese anhelo de conversión, que a veces puede estar dormido, pues se reaviva cada vez que digo, que pienso en eso, ¿no? De mis hijas, ¿no? Entonces, eso es lo que te puedo compartir en mi propia experiencia. Ya, y además es una riqueza enorme porque es desde la visión de un niño, que es desde cuando éramos niños pequeños nosotros. O sea, que yo Exactamente. lo más Ya real luego de... vendrán otros temas. Mm. Creo que también Dios pues te va preparando, ¿no? Porque, claro, yo ahorita estoy en estos temas que son más fáciles, que son de exponer, pero ya luego pues vendrán preguntas más profundas y por ende pues habrá que hacer más, habrá que indagar más en uno, habrá que estudiar más, habrá que la apologética la tendré que tener más, digamos, más estudiada para poder responder esas preguntas que van a venir, ¿no? Mm. Sí, a mí ya me han venido, yo tengo de todas las edades. Ahí está. Tú tienes 6, así que Son estás 6, más. son 4. Luego tuve 2 abortos, aunque son 6 embarazos, sí. Ah, Mm. bueno, pero bueno, Oh, 4 en tierra. sí, Oh, pero bueno. la mayor ya está en sexto de medicina, entonces ya es mayor. Ah, Pero ya.
y el Ya, más chiquitito de cuánto es? de 7 años. Mm. Ah, ya, está un poquito más grande ya, sí, eso Entonces está hay de bueno. todos, sí, todas las edades. Sí, Pero así te veo. Y claro, y una mamá como tú, que ya ha pasado por tanto, a veces pues también, eso creo que también es una ventaja, ¿no? El de compartir en edades más pequeñas, porque mm, las mamás se olvidan. Yo le digo a mi mamá, pero mamá, ¿te acuerdas de esto? Yo ya no me acuerdo. Entonces es como que, y es cierto, o sea, si a mí me preguntan algo de mamá, de cuando está así bebito, uno se olvida, si no lo tiene, uno se olvida, y ya es como, lo manejé, ya no me acuerdo bien. Entonces, el estar compartiendo eso también, pues ayuda a mamás que están viviendo lo mismo que tú, ¿no? Entonces, mm, sí es bueno acercarse a mamás que están con niños de edades similares mm. para tener como un referente, porque cuando las mamás ya tienen niños más grandes, te pueden aconsejar de cuando estén más grandes en ese rato, pero ya no de más chiquitos, ya como que uno se olvida. Cada año tiene su afán realmente, sí, pero lo que es real, o sea que lo que más te llevas es lo que profundizas tú. O sea que mm, ha sido un placer y luego he pensado que los recursos que hemos estado hablando, luego me los pasas o los apunto yo en el comentario del directo que se va a quedar guardado, por si alguien quiere buscar el podcast o los libros. Sí, yo te Entonces, los paso o no sé si los puedo escribir aquí, si no yo te los paso por interno para que los pongas. sí, me lo pasas y luego lo pongo yo. Se puede poner a posteriori. Sí, sí, sí. Y yo creo que es una riqueza y si no, que conecten contigo o que entren en mi perfil, lo que necesiten Sí, y aquí sí, estamos. encantadas, encantada Sí. para servir a quien necesite. Mm. A mí me gustaría que se compartiera el directo a quien le haya gustado y si hay gente que lo comparte y comenta, pues yo ofrezco el curso de gestión de rabietas que tengo, que lo regalo a quien lo Ah, comparte. buenísimo. Ah, No, ah, pero entonces ayuda. también, Hacer eso, un sorteo. claro. Mm, Sí, mira, yo sí soy partidaria de que eso es el estudiar, en este caso, pues disciplina positiva o educar a tus mm, hijos es fundamental, es fundamental, es fundamental, no solo para mamás que estudian, que digamos que educamos en casa, sino también para todos los padres, porque son tus hijos, son tus hijos chiquititos, son personitas, ¿no? Entonces, personas, no personitas, pero son personas que mm. estamos formando y que, y siempre yo les digo, perdón, ya para finalizar, siempre digo, no, tal vez, porque a veces dicen, pero es que mis papás no me criaron así o antes no, y así. Y no es una moda, es realmente que antes no había estudios del cerebro. O Mm. sea, esta parte de estudiar, de que se tiene más estudios del cerebro, de cómo funciona el cerebro, es de unos, no sé, 10 15 años para acá, que por eso, digamos, hay más información de cómo abordar este tipo de situaciones. O sea, cuando nosotros éramos chicos, nuestros papás no tenían esa información. Entonces, si ahora ya está, es por qué no hacerlo, ¿no? Sí, además justo yo he aprendido este año terapia regresiva que la hago a quien necesite y realmente ves cómo influye en las edades infantiles en toda la vida posterior del adulto. Entonces, que tenemos que tener muchísimo mimo y muchísimo cuidado con lo que tú decías de atender a los hijos en cada momento, de responder las preguntas que tienen, de dedicarles muchísimo cariño, de formarlos muy bien. O sea que, hasta los 6 años, lo que tú decías, se forma la persona. Entonces, Exactamente. no somos conscientes, pero eso va a repercutir el resto de su vida. Ujú, Entonces, exactamente. Ujú. ujú. Sí, es muy importante, muy importante. Así que qué Esta es bien. una labor inmensa y vamos, me encanta tu perfil, la verdad me ha encantado. Oh, Y gracias. conocerte. A mí también el tuyo y también, encantada de conocerte. Sí. Bueno, pues espero que les haya gustado a la gente que nos ha escuchado y luego la gente que lo va a escuchar posteriormente, que se va a quedar guardado. Y Gracias, nada, Eunice. Creo que Eunice estaba diciendo algo, no sé quién más, sí, pero gracias, gracias también por estar aquí. y por acompañarnos. Ajá. Ok, Muy bien, listo. un placer. Igualmente, Aniuska. Bye. Chao. Adiós.